Muy buenos días. Hoy en este primer día del Tríodo Pascual vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 42. Es el día de la cruz, una cruz gloriosa. En aquel tiempo Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le entregaba, conocía el sitio porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Dícele: yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, ¿no la voy a beber? Entonces la cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a casa de Anás, pues era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos que convenía que muriera un solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha portera dice a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dice: no lo soy. Los siervos y los guardias tenían unas brasas encendidas porque hacía mucho frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: he hablado abiertamente ante todo el mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he hablado nada a ocultas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que allí estaba dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Estaba allí Simón Pedro calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él no negó diciendo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dice: ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y al instante cantó un gallo. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Salió entonces Pilato fuera donde ellos y dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato replicó: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Así se cumpliría lo que había dicho Jesús cuando indicó de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad.
Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre vosotros que os ponga en libertad a uno por la Pascua. ¿Queréis pues que os ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un salteador. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura. Y acercándose a él le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Volvió a salir Pilato y les dijo, mirad, os los traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Salió entonces Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato, aquí tenéis al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo ningún delito encuentro en él. Los judíos le replicaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, se atemorizó aún más, volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiese dado de arriba. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato trataba de librarle, pero los judíos gritaron, si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, en hebreo Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Les dice Pilato, a vuestro rey voy a crucificar. Replicaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, escrito está. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron, no la rompamos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, se han repartido mis vestidos, han echado a suerte mi túnica. Y eso es lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.
El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Como decía al comienzo, hoy es el primer día del tríodo pascual, donde empezamos a ver, y si Dios nos concede la gracia, empezamos a vivir también la pasión de nuestro Señor, para acompañarle en su sufrimiento. El Evangelio es muy largo, no voy a hacer una meditación especial, solamente una cosa que podemos ver, 2 puntos aquí. 1, este amor inmenso de Dios que se hace hombre y se deja matar por ti y por mí, para pagar Él por la culpa de nuestros pecados. Y lo otro es la actitud de María, la misericordia extraordinaria de esta madre que ve que su hijo es acusado injustamente, iba a ser sacrificado, y sin embargo ella otorga el perdón a los que lo traicionaron, a los que lo crucificaron, porque sabe que ese perdón también es para todos nosotros los que creamos y miremos al traspasado, como dice la Escritura. Los invito en este día a meditar esta palabra y este sacrificio maravilloso que hace el Señor por ti y por mí. Y también voy a dejar un Vía Crucis que hicimos con el Padre Javier, mi párroco, hace 2 años, y voy a subirlo al canal nuevamente para que quienes no puedan ir presencialmente al Vía Crucis, ojalá lo puedan vivir junto al párroco y a los feligreses de la parroquia. Pero quien esté impedido de salir por salud o lo que sea, o por miedo al contagio, les dejo el Vía Crucis para que lo puedan ver también desde el canal. Que el Señor los bendiga y que este tríodo pascual sea un sello en vuestro corazón.